sobre la depresión dual. Ya algunos apuntes del tema los hemos podido escuchar en las conferencias previas. Ya todos sabemos, como los conferencistas ya nos han contado, la patología dual hace referencia a la concomitancia cuando hay al menos un trastorno adictivo y otro trastorno mental en un mismo sujeto. Y eso es básico entender y tener ese concepto para poder entender de qué se trata la patología dual cuando nos referimos a ella. El otro punto importante sobre la patología dual es que estos pacientes son especialmente graves, tanto clínica como socialmente, y constituyen un reto diagnóstico y terapéutico, y es lo que nosotros vemos en la clínica con nuestros pacientes. Son pacientes que acuden más a urgencias, requieren más hospitalizaciones, tienen más conductas de riesgo, presentan más infecciones, tienen más tasas de desempleo, conductas violentas y marginación social. ¿Sí? Y además no es una condición aislada, sino que tiene una presencia epidemiológica muy importante, que los estudios actuales nos hablan de un 15 hasta un 80% según la población de la cual estemos hablando. Ya entrando en el tema, si hablamos de los trastornos mentales más frecuentes que encontramos asociados al consumo de sustancias, vamos a encontrar que los que se presentan con mayor frecuencia son los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad. Si hablamos solo de la depresión dual, o sea, cuando hay una depresión y un consumo de sustancias, vamos a encontrar una prevalencia, como ya en exposiciones anteriores nos contaron, del 12 al 80%, que no es un número para nada despreciable. Y esta diferencia en el rango depende ya sea de la sustancia de consumo que estemos hablando, del tipo de muestra a la cual nos estemos refiriendo, del tipo de población. Por ejemplo, es muy diferente si hablamos de población clínica, población general, o si hablamos de habitantes de calle, o según el criterio diagnóstico o el instrumento diagnóstico que estamos utilizando. Por ejemplo, en este estudio, que es pues viejo porque es de 1990, publicado en JAMA, pero ya nos está hablando de la importante prevalencia que tiene el trastorno depresivo mayor dentro de este tipo de pacientes, y encontramos que si hablamos del criterio de dependencia, encontramos un riesgo mayor de 3.7 comparado con abuso, pero igual es un número supremamente importante. Y si comparamos con, por ejemplo, otros trastornos de ansiedad, también vamos a encontrar un riesgo importante, pero el de la depresión mayor va a ser realmente importante, o inclusive cualquier trastorno del ánimo, sea trastorno bipolar o distimia o trastorno depresivo mayor. Si ya hablamos según de la sustancia, también las cifras de comorbilidad con depresión va a ir en aumento. Si hablamos, por ejemplo, de una prevalencia del trastorno por consumo de opiáceos, vamos a encontrar un porcentaje de 1.5%, y si le asociamos la comorbilidad con depresión, esa cifra de esa prevalencia va a aumentar a un 54%. Lo mismo sucede con alcohol. Si la subamos a la presencia de una comorbilidad con depresión, podemos encontrar la prevalencia hasta un 50%, o con cocaína a un 32% y con nicotina a un 48%. Entonces, cuando sumamos el trastorno por consumo de sustancias más la depresión, nos damos cuenta que la prevalencia va a ir en aumento. Este estudio, publicado en el 2015, es una excelente revisión que pueden ustedes realizar cuando quieren estudiar sobre la depresión dual, porque no solo es una revisión, sino también un metaanálisis sobre 115 artículos publicados desde 1990 hasta el 2014. Entonces encontramos diferente tipo de prevalencia, y mire que todas las prevalencias son importantes, pero son diferentes de acuerdo al tipo de población de la cual estemos hablando o del tipo de instrumento el cual se haya aplicado a esa población. Por ejemplo, si comparamos en el estudio
que hicieron en el 2011 con consumidores de heroína, podemos encontrar una prevalencia del trastorno depresivo mayor en un 55%, comparado con los consumidores de cocaína en el 2008, que encontramos una prevalencia un poco menor. Pero también tenemos que tener en cuenta, cuando leemos este tipo de artículos, que la prevalencia va a ser diferente de acuerdo al instrumento diagnóstico que se ha utilizado, y eso es algo que nos sirve para analizar el estudio. Y no solo eso, sino algo que nos han hablado también en las conferencias anteriores, que es esa muestra de dónde proviene. Es muy distinto hablar de pacientes habitantes de calle o de pronto pacientes, personas de población general, o pacientes que buscan tratamiento, o pacientes que están en centros de adicción, y según la sustancia eso puede ser hacer que las cifras de prevalencia varíen de forma importante, y por eso es que los estudios nos hablan a veces de un rango tan amplio como del 12 al 80%. Sin embargo, es muy evidente y ya está totalmente descrito en los estudios que la depresión dual es más frecuente en mujeres, es inclusive 2 veces más frecuente que en las mujeres de la población general, y que las mujeres con depresión y trastornos ansiosos tienen mayor riesgo de presentar una adicción. Por lo tanto, las mujeres en general que tengan algún trastorno mental o un trastorno por consumo de sustancias constituyen un colectivo especialmente vulnerable, y por lo tanto requerirán más de nuestra atención. Este otro estudio también es muy importante, publicado en el 2015, porque es una recolección de varios estudios y nos vuelve y nos ratifica la elevada asociación que hay entre la depresión mayor y el consumo de sustancias, especialmente para consumo de drogas ilegales y criterios de dependencia. Para ampliar este tema, ustedes pueden consultar no solo a la fuente original, que es este artículo publicado por Lai en el 2015, sino a esta publicación que es muy importante, que es el diagnóstico dual en depresión por el grupo de españoles, publicado en Adicciones en el 2017, y encontrarán una revisión exhaustiva sobre depresión dual que les puede enriquecer bastante, y de hecho esta tabla es extraída de ahí, y ahí podemos ver cómo otras drogas, el uso de otras drogas, aunque el uso de alcohol aumenta el riesgo de depresión dual, es mucho mayor cuando se consumen otras drogas ilegales, y mucho más cuando hay criterios de dependencia comparados con cuando hay criterios de abuso de sustancias. Inclusive puede subir ese riesgo del 3.8 al 4.8. Y este estudio es un estudio realizado en Colombia, que ya fue referido en una conferencia anterior. Este estudio es realizado en población general de Itagüí, Colombia. Aquí yo les muestro el mapa de Colombia. Acá en este que está en rojo es el departamento de Antioquia, donde su capital es Medellín, y una ciudad, digamos como un municipio aledaño que queda muy cercano, es Itagüí, que la población pues es mucho menor, pero igual nos permitió realizar este estudio publicado en la Revista Colombiana de Psiquiatría en el 2015. Este es un estudio realizado con población general, con una muestra probabilística de 896 sujetos, adolescentes y adultos, y se utilizó la entrevista Composite International Diagnostic Interview, CIDI-CAPI, en 415 sujetos. Entonces aquí podemos ver, este es nuevamente el mapa del departamento de Antioquia, podemos ver cómo está ubicado aquí Medellín, y aquí Itagüí, realmente pues está muy cercano. Casi la diferencia entre Medellín y Itagüí no se puede establecer muy claro.
Y este estudio fue realizado por el Centro de Excelencia en Investigación en Salud Mental que tenemos en la Universidad CES, los cuales son miembros del consorcio de la OMS de Harvard, y por eso es que podemos utilizar la entrevista CIDI-CAPI para nuestros estudios de salud mental. Y esto fue lo que encontramos. De toda la población general encuestada, se encontraron 30 personas que cumplían con los criterios. No hablamos en ese artículo de patología dual, sino de trastorno dual, considerado como el diagnóstico de un trastorno mental y un trastorno por uso de sustancias. Encontramos distintas al tabaco, encontramos una prevalencia de 7.2%, con un total de 30 sujetos, y se encontró una asociación estadística entre consumo de drogas y trastorno dual. Y los trastornos mentales más prevalentes que se encontraron fueron depresión mayor con un 40%, el trastorno negativista desafiante, le sigue con el trastorno de estrés postraumático, la fobia específica y el déficit de atención. Entonces, como ya habían dicho en conferencias anteriores, obviamente si buscamos la patología dual en población general, pues los niveles de prevalencia van a ser mucho menores. Por eso esta muestra era solo de 30 personas. Sin embargo, si comparamos los hallazgos de todos los trastornos que aquí se encontraron en esas 30 personas, encontramos que la más frecuente fue la depresión mayor, con el 40%. Bienvenidos a Medellín. Somos ejemplo de innovación y competitividad en Colombia. Es una ciudad realmente que es modelo de desarrollo urbano y destacado destino turístico para que todos puedan ir si tienen la posibilidad. Y hablando de la etiopatogenia, encontramos 3 hipótesis para elevada concurrencia de estas enfermedades, que es en general, si uno lee esta es la etiopatogenia o lo que explica, la causa o el origen de la patología dual en general, no solo de la depresión dual, sino de cualquier tipo de patología dual. Entonces encontramos que la posible existencia de factores de riesgo comunes, por ejemplo, como eventos vitales, traumas psicológicos, vulnerabilidad genética compartida o alteraciones neurobiológicas previas sin que exista una clara relación causal. 2, que haya un consumo de algunas sustancias que conlleva unos cambios neurobiológicos por mecanismos neuroadaptativos. O 3, que ocurra un consumo para aliviar la depresión, que esta sería como la hipótesis de la automedicación, que se encuentra resumida en esta diapositiva, donde podemos ver que hay ciertos factores que pueden ser compartidos entre los trastornos, o puede haber una relación que neurobiológica que puede resultar en la aparición de las dos enfermedades. O bien sea, en cuanto a la hipótesis de la automedicación, puede existir un estrés emocional que lleva al consumo de la sustancia, que lleva al ciclo de abuso de drogas, al consumo y nuevamente a la recaída para aliviar los síntomas. Y esto frecuentemente ocurre en mujeres. También los invito a visitar en Medellín la Plaza Botero, que está ubicada en el centro de Medellín, y pueden observar 23 trabajos del artista Fernando Botero. Y esta es la Universidad CES, de donde yo vengo. La Universidad CES es una universidad privada, y en este año, en septiembre, tuvimos el Congreso Latinoamericano de Patología Dual y primer congreso de la UAD, en septiembre del 7 al 9 del 2017. Y pensamos volverlo a realizar en el 2019, para que todos puedan asistir y se puedan ir agendando. Entonces, el diagnóstico de la depresión dual, que es lo que ustedes han visto en la clínica, es muy complejo, debido a 2 puntos fundamentales. El primero, que el efecto agudo o crónico de la sustancia puede mimetizar el síntoma depresivo, que hace que sea muy difícil diferenciar los síntomas y establecer si el trastorno o el síntoma es un efecto del consumo de la sustancia o es un trastorno independiente. Y la otra dificultad grande que tenemos es que los diagnósticos psiquiátricos son sindrómicos, no tenemos una fisiopatología clara en este momento,
no tenemos marcadores biológicos, son criterios diagnósticos operativos y entrevistas diagnósticas que igual son muy útiles, pero que no hacen fácil la validez y confiabilidad del diagnóstico. Por otra parte, cuando tenemos un paciente con depresión dual, es importante considerar la diferencia entre si es un trastorno primario independiente, o sea que es un trastorno mental que no es inducido por sustancia ni debido a una enfermedad médica, si es un síntoma, un trastorno inducido por sustancia, que es lo que significa que es cuando aparece en relación con el consumo o la abstinencia, pero considerados como excesivos en relación a los efectos esperados, o si es un efecto esperable de la sustancia, es decir, que son síntomas propios de la intoxicación o la abstinencia, y eso a veces hace difícil en la práctica diferenciar si hay un episodio depresivo primario o es un episodio inducido. Y lo otro es que muchas veces los profesionales nos cuesta recordar el concepto de diferenciar entre un trastorno primario o un trastorno inducido que el defecto esperable. Entonces, esa dificultad hace que para nosotros realizar un diagnóstico acertado de cuándo lo debemos tratar nos hace muy complicado la evolución. Y para eso pues se han desarrollado diferentes entrevistas como la PRIMS y otras que nos permiten establecer un diagnóstico confiable. Esta diapositiva me parece muy importante, la pueden encontrar ustedes en estos artículos, no solo en el protocolo de intervención de patología dual, sino en el artículo publicado por Marta Torrens y su grupo sobre diagnóstico dual en depresión, para que puedan diferenciar entre una depresión inducida y una depresión primaria. Pero el punto importante es que se pueden encontrar ambos tipos, tanto primaria como inducida en el mismo paciente. Y lo otro es que los pacientes con depresión tienen el doble de riesgo de desarrollar trastorno por consumo de sustancias y viceversa. Entonces, eso hace que así tengamos un trastorno primario o inducido igual, debamos considerar su tratamiento. ¿Por qué? Porque esa concurrencia se ha asociado con curso desfavorable de las patologías, facilita la recaída. Y lo otro es que hace que los pacientes tengan mayor gravedad clínica y alto riesgo de conducta suicida. Y como cualquier otro trastorno en este campo, es que conlleva una gravedad clínica, psicosocial y familiar importante, comorbilidad médica y psiquiátrica importante, incrementando los gastos en el sistema de salud. Y este es otro cuadro muy interesante que lo pueden encontrar también en este artículo de Marta Torrens sobre las características clínicas de la depresión dual que les puede permitir poder realizar un diagnóstico más acertado. Porque es importante para poder establecer un tratamiento adecuado, para poder establecer si es necesario un tratamiento y qué tipo de tratamiento, que es otro tema de este simposio. Y lo otro es invitarlos, por último, para concluir, a que vayan a la página de la Sociedad Española de Patología Dual para que puedan repasar los protocolos de intervención de patología dual. En este tipo de protocolos que, como ya le decía el conferencista anterior, están renovados a este año, podemos encontrar el módulo de patología dual en depresión y ustedes se pueden afiliar al curso gratuito y si completan el curso y completan las evaluaciones pueden obtener el diploma de expertos en patología dual. Entonces, la invitación es a eso. El curso está abierto desde el 1 de septiembre de este año hasta agosto del otro año, o sea que tienen tiempo todavía para inscribirse y este es el link donde pueden acceder a este curso. Para concluir, por último, entonces, puedo contarles que la comorbilidad entre depresión y trastorno por consumo de sustancias es bastante frecuente, del 12 al 80%, que los pacientes con patología dual presentarán mayor gravedad orgánica, psicopatológica y peor funcionamiento social, y que los episodios depresivos inducidos pueden ser igual o más graves que los primarios debido a 1. Recaída en el consumo, gravedad de la sintomatología depresiva y alto riesgo suicida. Muchas gracias.